Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda semana de capacitación en temas de salud. Y bueno, como estuvimos platicando la semana pasada, iniciar con el pie derecho este 2024, iniciando con el cambio de hábitos que nos ayuden a construir de vida, mejorando nuestra salud. Hoy vamos a platicar sobre cómo podemos mejorar esta cuestión a partir de simples cambios que podemos realizar para tener una alimentación pues mucho más balanceada, mucho más saludable, y que ello pues conforme justamente estos pilares de pues el objetivo que es pues nuestra salud en este 2024. Así que pues bienvenidos a la primera parte de esta capacitación. El día de mañana continuaremos con la segunda parte para platicar pues sobre este tema que a veces es abrumador, pero que en realidad es bastante sencillo. Bueno, entonces nuestro tema es aspectos generales, alimentación correcta, y para iniciar les dejo esta frase que dice: el padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero no cabe duda que la madre fue la mala alimentación. Si ustedes recuerdan, en capacitaciones que tuvimos durante el 2023, pues estuvimos mencionando bastante esta parte de la alimentación, lo imprescindible que es para prevenir enfermedades y poderlas tratar, y incluso pues platicábamos que una de las principales causas de muchas enfermedades pues es la obesidad, y pues parte de la obesidad, una de las causas es justamente esta mala alimentación. Sin embargo, pues lejos de nada más pensar en la obesidad, pues hay un cúmulo también de muchas otras enfermedades. Tienen como base central pues la alimentación inadecuada, y pues ello podemos nosotros cambiarlo a partir de simples hábitos, y ahí pues justamente el objetivo de esta capacitación. El día de hoy vamos entonces a platicar por qué es necesario tener una alimentación adecuada, para qué nos sirve, cómo lo podemos lograr, el ejemplo de cómo es que se pudiera llegar a observar pues una alimentación consciente, balanceada, incluyendo diferentes características de las cuales ahorita vamos a estar hablando, que nos ayudan justamente a ponerle ese apellido de alimentación saludable, y algunas recomendaciones. Como les mencioné hace un momento, pues este tema lo vamos a fraccionar en dos partes, porque es un poco extenso, y también para no abrumarlos con mucha información, que ustedes puedan tener de manera pues un poco más digerible la información, y que podamos llevarlo pues justamente a la práctica. Y bueno, antes de empezar con ello, la Organización Mundial de la Salud nos comenta, ha hecho diferentes estudios, se ha dado cuenta a partir pues justamente de todas estas cifras que se tienen en relación a enfermedades cuya etiología, es decir, cuyas causas tienen como base la mala alimentación, el fumar, el abuso del alcohol y el sedentarismo, y que pues corrigiendo esta parte de la alimentación, teniendo una alimentación correcta, una alimentación saludable, se puede aumentar el 20% de nuestro rendimiento. Entonces pues casi siempre hablamos de mantenernos al 100%, y justamente pues lograr este rendimiento puede ser tan sencillo como simplemente pues empezar poco a poco nuestra alimentación, a ir buscando que nuestros hábitos en cuanto a alimentación, en cuanto a nutrición, sumen a lograr pues una buena. Esto también ya por ahí lo hemos comentado en las diferentes capacitaciones que con anterioridad hemos tenido. México ocupa el tercer lugar mundial de consumo de azúcar. Y bueno, pues ustedes se preguntarán, ¿y cómo por qué hablamos de azúcar? Pues justamente porque el azúcar pues no solamente la encontramos en el azúcar convencional, el azúcar de mesa, que también la conocemos como sacarosa, sino que además pues forma parte de muchos de los alimentos ultraprocesados o industrializados que a diario consumimos. Y pues de entrada el azúcar incluso se utiliza como un conservante, como un potenciador de sabor, y pues obviamente que uno de los sabores que tiene mayor predilección nuestras papilas gustativas
son justamente las que detectan los sabores dulces. Entonces, pues también hay que empezar a corregir esta parte que también pues ahorita vamos a platicar. Ahorita estamos poniendo como en contexto el por qué es necesario, qué es lo que, pues el trasfondo de el llevar una alimentación inadecuada. Y con ello, con esta cuestión de que México ocupa el tercer lugar mundial en consumo de azúcar, pues también tenemos estas cifras: 7 de cada 10 mexicanos pues viven con exceso de masa grasa, que también lo catalogamos como sobrepeso o como obesidad. Y pues adicional a ello, ya sabemos que la obesidad, además de ser multifactorial, o sea que no solamente está relacionado al tema de la alimentación, muchas más causas como el sedentarismo, la falta de higiene, de sueño, el estrés, incluso algunas otras patologías, el utilizar algunos fármacos, entre otros, pues la misma obesidad deriva en un sinfín de enfermedades que pues lo importante y lo que podemos aquí rescatar es que son completamente prevenibles. Les pongo aquí unas imágenes para que ustedes puedan dimensionar el problema que tenemos, pues sí a nivel mundial, pero particularmente aquí en México. Estas imágenes las tomó un fotógrafo hace ya un par de décadas, casi un par de décadas porque todavía no son 20 años, pero las tomó un fotógrafo para la revista Times, que es una revista pues bastante famosa. Lo que él quería pues que reflejaran estas fotografías es justamente los patrones de alimentación que hay alrededor del mundo. Y bueno, yo les puse algunas porque es una serie como de más o menos unas 30, 40 fotos que enlistan diferentes pues esquemas de alimentación de diferentes países pues alrededor, obviamente. Entonces tenemos por ejemplo el caso inicial, que yo creo que si ustedes se detienen a verlos y si quieren también pausar el video y analizarlo pues antes de que me sigan escuchando. Esta primera imagen es de Estados Unidos, que por supuesto pues es fácil de intuir que es de este país, y se alcanzan a distinguir pues platillos que relacionamos con la cultura americana, como son pues las pizzas, refrescos, comida ultraprocesada. Si se fijan en abundancia es lo que se llega a detectar de esta imagen. Poco se observa pues de alimentos que son naturales. Y bueno, pues más sobra decir que justamente la alimentación occidental, principalmente pues de el país pues vecino, es bastante rica en azúcares refinados, en sodio y en grasas saturadas. Entonces pues ello suma justamente a que el esquema de alimentación favorezca el desarrollo de enfermedades. Por otro lado, aquí tenemos también a la India. Si se fijan, pues ahí se alcanza a identificar sobre todo pues opciones de alimentos naturales. Luego tenemos por acá de este lado, si no mal recuerdo, esta es una foto de una población, me parece que es alemana. Y bueno, igual, aquí se alcanza, más bien francesa, perdón, y aquí se alcanza a destacar sobre todo las diferentes opciones de pan. Se alcanza a identificar si hay algunas opciones de alimentos naturales. Obviamente pues también están alimentos industrializados. Se alcanzan a ver por acá atrás cajas de cereales. Está pues otro producto que también es bastante asediado aquí en nuestra población, la crema de avellanas, refrescos. Por debajo tenemos a la población japonesa. Vean esta familia japonesa. Destaca sobre todo, se alcanzan a distinguir algunos pescados, mariscos, por supuesto diferentes opciones de arroz, ya sea arroz frito, hojas de arroz, vinagres, aceites. Luego pues por obvias razones identificamos el grado de marginación de la población africana, y pues la pobreza nos refleja las pocas posibilidades en cuanto a diferentes alimentos que se tienen. Vean pues lo deficiente que es
pues esta alimentación debido al alto grado de la marginación. Incluso pues por ahí no solo la marginación, o sea, la cuestión económica, la pobreza, sino también en muchas ocasiones pues las cuestiones geográficas que no permiten pues el que se puedan obtener alimentos, una gran diversidad de alimentos como tal. Y bueno, pues aquí les dejo la imagen que ilustra perfectamente a la población mexicana. Si también quieren detener el video para que ustedes puedan observar qué tantos alimentos se identifican y sobre todo pensar qué tantos de estos alimentos pues también consumen ustedes y con qué frecuencia, ¿no? Lo importante no es satanizar a los alimentos, no es señalarlos, sino más bien pensar cómo es que lo estamos convirtiendo en un patrón, es decir, con qué tanta frecuencia y en qué tanta cantidad lo consumimos para que esto ya se vuelva pues algo común y característico de nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, tenemos pues obviamente ahí se alcanza a ver el abundante consumo de refrescos, tenemos por otro lado incluso bebidas alcohólicas como la cerveza, tenemos algunas opciones que siento yo que son como características sí de la alacena típica de un mexicano, que sí el cereal, que sí galletas, tenemos por ejemplo pan dulce, hay opciones de dulces típicos de aquí de México y bueno pues también tenemos la gran diversidad de verduras y de frutas que tenemos aquí. Déjenme decirles y me voy a mover un poco. Por ejemplo, solamente utilicé esta imagen, esta fotografía de Europa. Europa es uno de los países que más altos costos tiene para verduras y frutas y sobre todo los costos son muy altos por la zona geográfica. No tiene una gran diversidad geográfica ni climática para que tengan las mismas opciones de alimentos como nosotros los tenemos. Entonces, pues si ustedes que me están escuchando son de aquellas personas que no aprovechan esta enorme riqueza geográfica que tenemos aquí en México, pues déjenme decirles que pues en países como Europa, pues seguramente pues estarían por estar escuchando. Pues déjenme decirles que en Europa seguramente estarían pues molestos por esta situación, ¿no? Porque allá son más económicos otro tipo de alimentos, como por ejemplo, pues sí, refrescos, algunas otras opciones que pues a lo mejor alimentos naturales, porque muchos de ellos tienen que ser importados. Entonces, pues para ellos sería como injusto, ¿no? Teniendo tanta diversidad, no aprovecharla. Y bueno, también en la imagen obviamente se alcanza a identificar pues las tortillas, porque uno de los alimentos que también es característico de nuestro país pues es el maíz, está también el chile y el frijol, son como los tres alimentos básicos y si ustedes los identifican pues sí podemos ahí localizar por ejemplo los chiles, identificamos pues en las tortillas el maíz. Y a ver si ustedes por ahí identifican, quizá en estas bolsas son característicos, pero que poco a poco estamos adoptando pues hábitos, estamos adoptando los pasos de la población norteamericana y pues nos estamos trayendo justamente sus costumbres alimentarias. Y si ustedes se ponen a pensar pues cuántas cadenas, cuántas franquicias de alimentos que provienen de aquel país, pues cada vez tenemos más. Entonces, ojalá que este tema que nosotros le llamamos transculturación, es decir, adoptar esta cultura alimentaria, pues poco a poco vaya cambiando y nos centremos también en apreciar los alimentos que tenemos aquí en nuestro país. En esta imagen les pongo ahora lo que platicábamos hace un momento con respecto al consumo de azúcares. Y si se fijan, pues aquí esta gráfica identifica que México es uno de los principales países consumidores, principalmente de bebidas ricas en azúcares. Y pues en este caso seguramente la bebida más señalada es el refresco. Ya seguramente ustedes le pondrán nombre a la marca.
del refresco más famosa o la que más suelen consumir en casa. Y bueno, para poner en números esta situación, pues México se dice que pues tiene un consumo aproximadamente de 404.5 pues millones de litros en la población. Se habla aproximadamente que por cada persona que habita aquí en nuestro país son más o menos 40 litros los que se consumen de manera anual. Entonces, pues eso condiciona a lo que ya comentamos anteriormente, al desarrollo de muchas enfermedades que son completamente prevenibles. Y bueno, también ahora ya para irnos enfocando aquí en nuestro país, qué es lo que está pasando, ojalá que estas cifras puedan generar un poquito más de conciencia. Cada determinado tiempo se lleva a cabo una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y lo que se hace es de los diferentes estratos sociales y zonas geográficas del país, se hace la evaluación de cómo está el estado de salud en diferentes grupos etarios, es decir, a diferentes etapas de la vida: niños, lactantes, adultos mayores, mujeres embarazadas. Y lo que se quiere saber es cómo nos alimentamos y obviamente cómo esta alimentación repercute en su estado de salud. Esta, por ejemplo, esta es una fracción de esta encuesta, solamente les puse la gráfica para que ustedes puedan identificar pues de qué nos alimentamos los mexicanos. Y si se fijan, vienen identificados los diferentes grupos de alimentos que tenemos, que conocemos. Por ejemplo, están frutas, leguminosas, verduras, huevo, y pues prácticamente se alcanza a identificar bastante abruptamente que la gráfica desciende de manera pues muy marcada en el consumo de verduras, ¿no? Y no solamente para pues un grupo etario, sino de manera general. El grupo que entre comillas más lo consume es el grupo de 20 años y más, pero si se fijan, pues en porcentaje del 100% de esta población que tiene de 20 en adelante, pues solamente consumen 44.9% de la población, o sea, menos de la mitad de la población consume al menos este grupo de alimentos. Luego le sigue pues el caso también del huevo, y bueno, así seguimos con otro tipo de alimentos, ¿no? Y ahorita pues seguramente ustedes van a decir, bueno, es que hay alimentos que son mucho más económicos que comprar estos que pues me están diciendo que son justamente saludables. Y sí, tienen razón, sin embargo pues estamos hablando también de los efectos a futuro que se pueden llegar a provocar, ¿no? Hemos platicado por ahí de las inversiones que tenemos que hacer en el presente en cuanto a salud, y no tener que desembolsar o gastar ya en una enfermedad, porque pues finalmente se convertiría en un gasto fijo, y que probablemente con fijo es que lo vamos a estar pagando pues seguramente con el paso del tiempo de por vida, pero sin embargo pues ese costo seguro no se va a mantener, sino que va a incrementarse, no va a ser pues como diríamos eterno en cuanto a gasto 20 pesos el día de hoy y voy a seguir gastando 20 pesos, pues no, seguramente va a tener pues un incremento. Y bueno, también está esta otra gráfica con el consumo de alimentos no recomendables. La anterior pues era de alimentos que son completamente recomendables, y pues esta es lo contrario, ¿no? Y si se fijan, lo que destaca es que los alimentos no recomendables más consumidos son justamente las bebidas ricas en azúcares, desde refrescos, jugos y algunas otras bebidas que se suelen vender como saludables, pero que mercadotecnia eso nos hace creer y no necesariamente son así. Entonces por aquí pues ejemplificando este grupo de alimentos no recomendables están bebidas no lácteas, endulzadas, botanas, dulces y postres, cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas, comida rápida y carnes procesadas. Y bueno, está ahí antojitos mexicanos, no porque sea malo, no porque nuestra gastronomía sea mala. O sea, por ejemplo, pues si hablamos, no sé, de los tacos,
no significa que los tacos sean malos. Sin embargo, pues también tendremos que hablar de la frecuencia, ¿no? Un taco, pues de qué manera se prepara. Si es un taco, pues a lo mejor que se utiliza grasa para remojar la tortilla y medio freírlo y lo consumimos de manera constante, pues lógicamente que eso va a ocasionar seguro un riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Pero si a lo mejor es un taco que realizamos en casa, que solamente calentamos la tortilla y lo construimos con alimentos que son saludables, pues no tendría por qué ser un alimento pues a lo mejor con esta característica de no recomendable. Y bueno, aquí les dejo también algunos de los pretextos que más solemos utilizar y por los cuales pues muchas veces no volteamos a ver a lo que estamos consumiendo en el día a día. Decimos que comer saludable es muy costoso. Ahorita pues vamos a platicar de algunas de las características y también el día de mañana vamos a platicar de cómo podemos hacer para que no se vuelva costoso. Todo debe de ser orgánico y la respuesta es no. También vamos a platicar sobre ello. Las dietas de moda son la mejor opción y pues tampoco. De hecho, dietas todo mundo realizamos porque la palabra dieta se refiere al estilo de vida en cuanto a la alimentación y todos independientemente de que no estemos bajo un régimen de alimentación dirigido por un profesional como nosotros los nutriólogos, pues todos llevamos una dieta. Y pues dietas de moda pues son eso, son modas y más bien lo que tenemos que buscar es un estilo de alimentación que se adapte a nuestras necesidades y que nos ayude a llevarlo de manera sostenible. Y por último, lo sano es aburrido e insípido y pues ese es una de los objetivos de esta plática. Ahorita yo les voy a poner algunas imágenes de alimentos que son pues bastante saludables, pero que muchas veces lo que nos falta es pues seguramente dedicarle un poquito de tiempo. No digo meternos de lleno a la cocina, saber cocinar, pero dedicarle un poco de tiempo y sobre todo pues también buscar esta parte creativa. A veces el que luzca el alimento pues apetecible, antojable, eso hace mucho la diferencia. Y pues desde dónde queremos partir. Igual ahorita voy a ir leyendo estos cuadritos y ya ustedes irán diciendo pues o haciendo un análisis propio para saber si se encuentran en alguna de estas situaciones, que es lo que buscamos pues corregir y cambiar. El primero es: llevo una alimentación desordenada, quiero alimentarme bien, pero mi trabajo absorbe toda mi energía, me siento agotado mental y físicamente. Como cada día fuera de casa es imposible alimentarse bien. Sé que no estoy cuidándome como debería. Intento alimentarme de manera saludable. O sea, se intenta, pero pues no se lleva a cabo. Y por último, no sé qué me pasa, me enfermo con facilidad. Y casi siempre lo relacionamos a las defensas del organismo, pero pues no volteamos a ver las cosas que son como pues bastante lógicas, bastante fáciles de identificar, que si podemos modificarlas pues seguramente ahí tenemos la solución. Y hacia dónde queremos llegar es pues tener más energía y vitalidad, saber leer, pues incluso por ahí algunas etiquetas de alimentos para tener pues elecciones más conscientes de ellos. El rendimiento físico ha aumentado, cambió el estado pues a lo mejor de humor, sabemos planificar la alimentación, tenemos una lista clara de compra, de qué, por qué, cuánto y dónde podemos comprar, sentirse orgullosos de cuidarse y cuidar su salud, el aspecto por ejemplo de la piel, las uñas, el cabello y bueno pues obviamente prevenir enfermedades. Y pues igual también antes de empezar a identificar estas características de los alimentos es necesario identificar cuando estamos hablando de algo que se conoce como el hambre fisiológica y cuando estamos hablando de un hambre emocional, porque pues muchas veces intentamos separar lo biológico de lo emocional y pues van de la mano. Por ahí en los propósitos que habíamos estado sugiriendo la semana pasada, pues platicábamos de cuidar la salud mental y la salud mental pues lógicamente que está completamente relacionada a la salud fisiológica. Las emociones
tienen un vínculo pues bastante cercano a la manera en la que nos alimentamos. Hay quienes pues a lo mejor se alimentan o tienen un patrón alimentario derivado pues a lo mejor de la ansiedad, de la depresión, del estrés, de la soledad, y eso es justamente lo que también necesitamos voltear a ver para poderlo empezar a cambiar. Entonces, por ejemplo, en el caso del hambre fisiológica, algunas de sus características es que es gradual, puede esperar, está abierta a varias opciones, estar satisfecho es suficiente y no genera sentimientos negativos. Normalmente pues este tipo de hambre, como dice aquí, está abierta a cualquier opción. Es decir, si por ejemplo llegara a tener hambre y me ofrecen una mandarina, pues con la mandarina yo satisfago justamente esta hambre fisiológica, porque justo es parte de lo que mi requerimiento de mi organismo pues me está exigiendo para poder cumplir las funciones necesarias a partir pues de esa ingesta que acabo yo de realizar. Contrario a ello, tenemos el hambre emocional, cuyas características es pues número 1, que es repentina, es urgente, se necesita en el momento, deseamos comer pues alimentos específicos, o sea, si no es ese alimento no satisfago este tipo de hambre. Se siente plenitud, pero no basta y puede incluso generar indigestión porque pues no es una satisfacción total, sino parcial, y en muchos casos, como pues la mayoría de las opciones de alimentos que se buscan en este tipo de hambre para poderla satisfacer, pues son alimentos no precisamente con cualidades pues nutricionales. Y con ello, ¿a qué queremos llegar? Pues que existe algo que conocemos como el balance energético, y el balance energético es justamente, véanlo como si fuera una balanza, donde pues de un extremo tenemos a las calorías que requiere nuestro organismo, que son las que ingerimos, y esas mismas calorías son las que se van a utilizar. Si fuera lo contrario, si estuviéramos en alguno de los extremos de la balanza, es pues el balance energético negativo, donde consumimos menos pero requerimos más, y pues ahí estaremos hablando de alguna situación como una desnutrición. O el balance energético positivo, donde consumimos más de lo que requerimos, y pues seguramente esto condiciona al exceso pues de la masa grasa, y pues allí identificaríamos al sobrepeso y a la obesidad. Y por eso, por ejemplo, en este extremo de lo que estamos ahorita comentando, en el extremo del balance energético negativo, se estima que por cada 350 kilocalorías que se consuman en exceso, que este sería el balance energético negativo, creo que les dije positivo, pero estaba al revés, pensé que íbamos a iniciar con el positivo. Se ha estimado que por cada 350 kilocalorías que consumamos en exceso, se va a almacenar pues 500 gramos principalmente de grasa. Y en el lado contrario, si el déficit es de 350 calorías, es decir, que me faltan cubrir al menos estas calorías, pues voy a generar lo contrario, voy a perder pues en este caso pues esa cantidad también de grasa. Entonces pues son los dos extremos, que los dos, si ustedes me preguntaran cuál es el peor, pues los dos, porque los dos conllevan al desarrollo pues de la muerte, si es que no los llegamos también a corregir y a controlar. Y bueno, y también aquí les voy a compartir 8 señales que se necesitan considerar si por ahí pues algo estamos haciendo mal con las porciones de los alimentos, porque yo les decía que un patrón alimentario se construye de la frecuencia y de la cantidad de esos alimentos. Es decir, yo les decía, no hay alimentos buenos ni malos, ni tampoco se trata de satanizarlos o etiquetarlos, sino de considerar pues la cantidad y la frecuencia con la que lo consumimos. Entonces estas son 8 señales que necesitas para repensar tus porciones. Si se sienten muy llenos cada que comen, si caen de sueño después de comer, la pasas mal con acidez o con reflujo, retienes líquidos y te inflamas,
te gana la fatiga, acumulas mucho gas y te da muchísima sed, pues seguramente hay algo por ahí que podemos corregir en cuanto a la cantidad de lo que estamos consumiendo. Y miren, para que ustedes aquí lo vean pues un poquito más claro esta cuestión de las porciones y cómo es que incluso el enfoque puede cambiar si queremos hablarlo de manera calórica. Por ejemplo, aquí están una porción de papas a la francesa, que serían 4 piezas. Eso en calorías me representa 100 calorías. Y si fueran palomitas de maíz caseras, es decir, de las que hacemos con el granito del maíz y que muchas veces pues utilizamos una olla y bueno, las ponemos a que reviente el grano, pues una porción de palomitas de maíz son 3 tazas y estas mismas 3 tazas de palomitas de maíz me aportan 100 calorías, o sea que son, si se fijan, pues hay porciones que a pesar de que sean 4 piezas, pues son más calóricas a que si yo consumo, pues a lo mejor otra opción de alimento en mayor cantidad. Ahí alcanzan a ver, pues ustedes la diferencia. Lo mismo aquí con estas imágenes que les pongo. Esta, por ejemplo, es una botana que yo creo que si ustedes lo ven, espero que no lo estén viendo sin antes haber comido, porque seguramente pues voy a estimular su apetito con estas imágenes, que pues sí es en teoría sí parte también del objetivo de estas imágenes, pero se alcanzan a identificar esta botana de pepinos preparados con chilito, limón, chamoy, cacahuates. Y si se fijan, la porción es una taza, me aporta 75 kilocalorías, a diferencia de 1/3 de bolsa de papitas y que me aportaría 102 calorías. Obviamente que la elección correcta sería esta y que a pesar de que es más cantidad, pues es menos calórica hablando de pues este contenido energético. Y ahora vámonos con un ejemplo también que pues seguramente va a ser fácil de distinguir. Si yo quisiera preparar, por ejemplo, una ensalada de atún, vean aquí tenemos pues de ingredientes para esta ensalada: atún, tengo jitomate, cebolla, como si fuera una especie de ceviche, aguacate. Pues una taza de todo esto me aportaría 200 kilocalorías y si yo ya le añado, por ejemplo, pues adicional a ello mayonesa, que lo consideramos como una fuente de grasa, me aportaría 330 kilocalorías. O sea, estos cambios tan simples que me pueden ir ayudando pues también a modificarlo y que no precisamente estoy bajo un régimen estricto de alimentación, pues donde tengo que sacrificar muchas cosas. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos? Pues con este esquema de alimentación, de irlo cambiando poco, mantener funcionando pues efectivamente todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, porque ellos son a partir de la alimentación de donde obtenemos las fuentes de energía y que particularmente pues obtenemos a partir de los macronutrientes que encontramos en los alimentos. Para ello pues tendremos que hablar un poquito que tenemos macronutrientes como los hidratos de carbono, que principalmente los encontramos en cereales principalmente grano entero, leguminosas, incluso en verduras y en frutas. Luego tenemos a los lípidos o también catalogados como grasas. A veces siempre pensamos en grasas, el aceite, pero pues encontramos también grasas que también son saludables, pescados, frutos secos como cacahuates, almendras, pistaches, y el aguacate también es una grasa, a pesar de que es un fruto de un árbol, nutrimentalmente es una grasa. Su aporte nutrimental pues es principalmente de grasa, proteínas que tenemos, proteínas animales y vegetales, y pues obviamente en animales pues tenemos huevos, lácteos, pollo, pescado, res, cerdo. Y de fuentes vegetales pues ahí encontraremos a leguminosas, frijoles, lentejas, habas, cacahuates, nueces, que también nos aportan estas proteínas. Y por último tenemos a los micronutrientes que se requieren en pequeñas cantidades, pero que aún así son indispensables para lograr pues diversas funciones en nuestro organismo, y estas principalmente las encontramos en las verduras y en las frutas y también en algunos alimentos de origen animal. Entonces, pues la idea es no sacrificar alguno de ellos, sino pues
acomodarlos, ajustarlos a nuestras necesidades a fin de que tengamos pues un consumo en cantidad y en frecuencia adecuado para nuestras necesidades. Y esto es lo que les acabo ahorita de comentar. Tenemos a los hidratos de carbono, tenemos dos tipos, hay los simples que se absorben de manera inmediata en el organismo y que esto puede generar que la curva de glucosa de nuestro organismo se eleve inmediatamente y así como se eleva se caiga, y pues acuérdense que estos picos altos y bajos de glucosa son responsables del desarrollo de enfermedades o de complicaciones si es que ya vivimos con diabetes. Y los complejos son aquellos que tienen pues también fuente de fibra dietética y nos ayudan de manera pues intermitente a que no tengamos estos picos, sino que se absorba justo así, de manera intermitente la glucosa. Las proteínas que ya dijimos que eran animales y vegetales. Tenemos también a los lípidos. Lípidos también muchas veces los solemos satanizar y solemos pensar que las grasas son completamente perjudiciales, pero pues acuérdense que todo está en saber elegir pues la fuente de ellas. Hay grasas que son saturadas y hay grasas que son benéficas, como las fuentes de omega 3, 6 y 9, que incluso pues también encontramos en los alimentos. Y si ustedes me preguntaran, pues por ejemplo, fuentes de omega 3 encontramos al atún, el salmón, incluso fuentes más económicas, pues encontramos a aquellos pescados pequeños que nos venden pues ya enlatados, como las sardinas, y que son incluso pues mucho más económicas. Y saturados pues son aquellos que seguramente ese aceite ya se ha estado o refinando o se ha estado oxidando al someterlo a las temperaturas. Tenemos por ahí también pendiente este tema que ya en algún momento habíamos comentado, que era cómo podemos elegir buenas fuentes de grasas, qué hay con las temperaturas, cómo afectan pues a la estabilidad de un aceite. Y luego tenemos a minerales que forman parte pues de estos micronutrientes, que seguramente pues ustedes han leído por ahí, identifican como minerales importantes como calcio, sodio, hierro, pero pues hay muchos: azufre, magnesio, fósforo, molibdeno, cromo, cobre, entre otros, y todos ellos tienen una función pues en nuestro organismo. Y bueno, ya casi para cerrar el tema del día de hoy, ¿cómo debe de ser nuestra alimentación? Principalmente debe de estar constituida pues de estas 6 características. La primera, que es completa. Con completa nos referimos a que la alimentación incluya los 3 grupos de alimentos. Aquí yo se los ejemplifiqué con colores para que sea mucho más fácil de entender. El color, si se fijan, asemeja a los colores del semáforo: verde, amarillo y rojo. El verde pues sabemos que significa siga. Aquí en la cuestión de la alimentación pues estará refiriendo a un consumo adecuado y abundante de verduras y de frutas. El color amarillo o ámbar en el semáforo significa precaución, y aquí significa ni mucho ni poco, es decir, moderado consumo, sobre todo de cereales, que sean cereales ricos en fibra, leguminosas. Y pues en cereales encontramos no precisamente a los cereales de cajita que le ponemos leche, sino por ejemplo pues el maíz, trigo, arroz, amaranto, cebada, centeno, avena, que son fuentes de este grupo de alimentos. Y el último grupo, que son pues la fuente de proteínas, tanto vegetales como proteínas animales. Entonces, con completa es que haya pues los 3 grupos de alimentos en nuestro día a día. Suficiente que se ajuste a nuestras necesidades, que si yo pues a lo mejor me encuentro en una etapa de la vida que requiero pues X tipo de nutrimento, pues que lo esté recibiendo a partir de la alimentación. Que si a lo mejor estoy con alguna condición patológica, pues que también mi alimentación se ajuste a esa enfermedad. Equilibrada significa que pues yo no consuma más grasas que proteínas, ni menos hidratos de carbono, o sea, que yo tenga un balance, que las proporciones de hidratos de carbono, proteínas y grasas se encuentren en completamente equilibrio.
adecuada, que esté ajustada a mis gustos, preferencias, a pues mi poder adquisitivo, porque pues no porque yo no pueda comprar un tipo de alimento, forzosamente yo lo voy a comprar, sino que yo puedo adaptarlo, puedo llegar a utilizar alimentos que me ayudan a cubrir esas necesidades. A lo mejor hay alguna persona que dice que a mí no me gusta el pescado, y no porque sea pues un alimento rico en nutrimentos, obligatoriamente lo va a consumir, o sea, lo tiene que disfrutar, pero seguramente hay otras opciones de alimentos o otras estrategias con las cuales podemos cubrir justamente estos requerimientos. Variada a que si yo estoy diciendo que tengo que consumir pues todos estos grupos de alimentos, no forzosamente porque tenga que consumir verduras, pues me la viva consumiendo nada más lechuga, sino que pues hay muchas opciones de pues este grupo de alimentos, ¿no? Lo que tiene la lechuga seguramente no es lo mismo a lo que pueda tener un brócoli, o el brócoli no es igual a lo que pueda tener un apio, tiene diferentes nutrimentos. Entonces, entre más opciones consuma, más variedad de nutrimentos voy a tener. Y por último, que sea inocua. Esto significa que se prepare con las medidas de higiene adecuadas, porque a veces decimos, es que sí consumo verduras, pero pues no sabemos si esas verduras pues a lo mejor cumplen con estas reglas de higiene, lavado, desinfectado, incluso yo que pues tenga este cuidado también de aseo personal, ¿no? Principalmente lavado de manos, pero bueno, inocuidad es que no represente un riesgo y que eso pues pueda llegar a generar alguna enfermedad. Y más o menos así es como debería de verse el esquema de la distribución de alimentación de nuestro platillo. Mañana ya vamos a platicar de fotos así, incluyendo pues esta distribución. Yo les hice esta imagen para que les sea mucho más fácil de poderla seguir. Si se fijan, esto es como si fuera el plato, y en la mitad de mi plato pues va a estar conformado de verduras. Luego vamos a consumir frutas también, otra fracción de nuestro plato, más o menos un cuarto de plato va a ser de cereales, otro cuarto de plato va a ser de leguminosas y de proteína animal. Si se fijan, el más abundante pues es el que justamente decíamos al inicio, que es el de menos consumo por la población pues mexicana. Y aquí está un ejemplo de un plato ahora sí real con este mismo esquema de distribución. Si se fijan, medio plato es de vegetales, está un cuarto de la alimentación que debe de ser de proteína, de grasa, porque también es importante la grasa, el aguacate, y pues por debajo se alcanza a observar el caso de la quinoa o el arroz, que sería pues una opción de cereales. Y bueno, pues esto por el momento es todo por la capacitación. Ojalá que les esté gustando la capacitación del día de hoy. Acuérdense que esta es la primera parte, pues vamos a continuar con esta segunda parte de la alimentación, las reglas generales, cómo podemos modificar nuestra alimentación de manera pues muy fácil, sencilla, sin tener que sacrificar, sin tener que limitarnos mucho, y que sea sobre todo sostenible, es decir, que esta alimentación la podamos pues ya habituar a nuestro día a día. Si es así, pues los veo entonces el día de mañana con esta segunda parte de la alimentación correcta para poder pues iniciar con este camino de una salud, de la construcción de nuestra salud. Año nuevo, acuérdense, salud en proceso. Entonces, pues los veo el día de mañana en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias y hasta mañana.